muchos de nosotros y en el pueblo del Señor. Así que hoy estamos totalmente agradecidos con el Señor porque Él es bueno y, como ya decíamos, su misericordia es para siempre. Amén. Abre por favor tu Biblia en el Salmo 101 que hoy vamos a repasar. Salmo 101, hemos estado en este estudio de los salmos y bueno, el Salmo 101 es un salmo escrito, ahí dice justo al comienzo, por David. David escribió justo cuando estaba por ascender al trono, cuando él llegaba ya o estaba muy cercano de iniciar su gobierno, el reinado que él iba a tener sobre el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, con toda la historia que esto implica, él tuvo algún tiempo importante, una cantidad de tiempo importante de que él supo que iba a ser rey hasta que ascendió al trono. Pasaron muchas cosas en ese lapso, pero bueno, él había visto el rey anterior, ¿no? Como Saúl, ¿no? Y todos los reyes y los jueces más bien anteriores, como habían cometido abusos, problemas, etcétera, todo lo que tenía que él reformar al momento de ascender al trono. Entonces el rey ahora, David, sabe que él solo es un súbdito de Dios, es un súbdito del Señor, que él está ahora en ese lugar como representante de Dios y queriendo hacer lo que Dios mismo hacía o hace en su gobierno, en su reinado, ¿no? Así que entonces David en ese momento escribe esto, justo antes de tomar el trono y después quizá de mucho pensar qué tipo de rey quisiera ser. Tal vez hoy tú te puedes imaginar estando en una situación diferente a la que hoy estás, ¿no? Tal vez cuando tengas un trabajo diferente, un trabajo mejor, cuando te cases, lo que va a pasar cuando termines la carrera, etcétera. Podemos visualizar, y hoy tenemos tiempo, ¿no?, de pensar en qué tipo de papá, por ejemplo, quisieras ser, o qué tipo de profesionista, o qué vas a hacer cuando estés en una posición de autoridad, qué vas a hacer cuando seas mamá, etcétera. Creo que es bueno, usando el ejemplo de David, que desde hoy pensemos en las circunstancias que en algún futuro vendrán y cómo vamos a reaccionar hacia esas circunstancias, ¿no? Es lo que hace justamente al contemplar la obra de Dios, la misericordia, como vamos a ver más adelante, la misericordia y la justicia de Dios. El rey David ahora, él quiere hacer como podemos decir unos votos, ¿no? Podemos pensar en unas determinaciones en cuanto a su reinado. ¿Qué tipo de rey quiere ser? Un rey íntegro, un rey santo y agradable delante del Señor, ¿no? Se dice que este salmo, ¿no?, en algunas culturas, sobre todo de Europa, se conocía como el salmo del príncipe, porque cuando el príncipe cualquier príncipe de diferentes épocas, ¿no?, en Europa, iba a ascender al trono, pues bueno, muchos de ellos los leían, sus papás o los reyes les daban a los príncipes esto para que ellos pudieran repasar todo esto y tenerlo muy, muy en mente. Se dice también que un príncipe, de aquellos que conocían este salmo, que ascendió de pronto al trono, viene y da este salmo a un magistrado que no había hecho bien su trabajo. En vez de llamarle la atención, en vez de quizá hablar con él, lo que hace este príncipe es llegar con el Salmo 101 y le da una copia de este salmo para que él leyera lo que tenía que hacer. Y después esto en esa zona se convirtió en una costumbre. Ya cada vez que alguien que estaba en cierta posición de autoridad o de gobierno, pero que no hacía muy bien las cosas, ¿no?, ya cuando sabía que llegaba una carta con el Salmo 101, ya sabía que era una llamada de atención de sus superiores. Así que bueno, vamos a leerlo
completo, son 8 versículos y vamos a leerlo. No consideraremos todos los versículos, todos los versos, pero vamos a leerlo de una vez. Salmo 101 dice así, en la versión Reina Valera 60. Dice, verso 1, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mientras no se afirma delante de mis ojos. Verso 8, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor, por tu justicia también, en la cual hoy nos deleitamos, Señor. Gracias por poner delante de nosotros este salmo. Este salmo, Señor, de los salmos que los reyes leían en ese entonces, Padre, para que nosotros podamos considerarlo, Dios, y poder y determinar hoy ser personas íntegras y santas delante de ti, Señor, y de los hombres, de las personas que pongas alrededor nuestro, Padre. Te honramos, Señor, te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay dos frases importantes. Vamos a leer otra vez, una vez más, el verso 1. Dice, misericordia y juicio cantaré a ti, a ti cantaré yo, oh Jehová. ¿No? Misericordia y juicio. Estas palabras podrían resultar un poco contradictorias entre sí. Difícilmente podemos pensar en hacer misericordia y al mismo tiempo hacer juicio. En una posición de autoridad, por ejemplo, como la que tenía David, era difícil pensar en hacer al mismo tiempo, tener misericordia con alguien y al mismo tiempo dar un juicio justo, ¿no? Entonces, podrían parecer estas cosas contradictorias. Y bueno, vamos a ver hoy cómo nosotros, como ya decíamos, debemos vivir en esa integridad y cuál era la determinación de David de vivir en integridad delante del Señor. Pero finalmente, como vamos a ver más adelante, esto es algo que David no logró absolutamente en su reino. David no logró hacer todo eso. Entonces, muchos comentaristas, dado que habla de cómo es un rey íntegro, un rey santo, un rey con misericordia y un rey con paz, en realidad muchos comentaristas determinan que este es un salmo profético, que en realidad está hablando de Jesús, de esa simiente que vendrá justamente de David, de la simiente de David o de la semilla de David, y que finalmente todo esto se iba a cumplir finalmente en Jesús y no en un solo hombre. Ve por favor a Jeremías 23, vamos a leer el verso 5 y 6 y yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 23. Cristo, Él es el Rey de justicia y Él es el Rey de paz. Como te decía, David no pudo ubicar esto completamente en su reino. Dice Jeremías 23, verso 5, dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje de David. Del linaje de David nosotros sabemos que es que viene Jesús y acerca el reino de Dios a esta tierra. Y sigue diciendo, Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Algo que nosotros podemos
observar y entender de Cristo, de Jesús, en esta profecía de Jeremías, es que Él va a ser un rey que viene del linaje de David, que va a ser sabio. Vamos a encontrar esas palabras también alrededor del Salmo 101. Va a vivir y gobernar con sabiduría. Él va a ser justo, y dice, y lo correcto por toda la tierra. Y dice el verso 6, y su nombre será: el Señor es nuestra justicia, dice esta versión. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En este día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Así que nosotros hoy sabemos que ese Rey justo y ese Rey misericordioso finalmente es nuestro Señor. Él es el Rey de gloria, el Rey de justicia, el Rey de paz y el Rey de misericordia. Regrese por favor al Salmo 101. Vamos a leer una vez más, verso 1, que dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Como te decía, son cosas tal vez difíciles de asociar, pero que podemos encontrar que en Cristo y en el Señor esto está. Dice Hebreos ahora, Hebreos 7, vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Hebreos 7, verso 1 y 2, Reina Valera 60. Recordando el autor a los Hebreos, Melquisedec, ¿no? El rey de Salem, el rey de paz, dice, verso 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, dice, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Nosotros en Cristo, ¿no?, que es de quien está hablando aquí el autor a los Hebreos, estas cosas que podrían resultar irreconciliables, estas cosas que podrían resultar totalmente alejadas una de las otras, se hacen posible, porque Dios es justo, pero también Dios es misericordioso. Y eso Cristo lo hizo evidente. Aplica su justicia sin dejar de aplicar su misericordia al reconciliarnos con Él. Cristo vino a esta tierra para que Dios pudiera aplicar su justicia. Dios no dejó de aplicar su justicia. Ese Dios justo no pasó por alto el pecado. Él aplicó, repito, su justicia y su ira en Jesús, y en nosotros su misericordia y su gracia. Así que en esa cruz están reconciliadas totalmente la misericordia y la justicia. Ve por favor ahora el Salmo 85. Salmo 85, versos, vamos a leer del 10 al 13. Salmo 85, 10 dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Te das cuenta todo lo que el salmista ahora está describiendo? Repito, estas cosas que parecieran irreconciliables: la misericordia, la verdad, la justicia y la paz, la reconciliación. Dice aquí en un lenguaje poético, pero que no sé a ti, pero a mí me remonta y trae siempre a mi mente la cruz de Cristo. La cruz donde yo te decía que toda la gloria y toda la majestad de nuestro Señor, toda la gloria, todo su atributo, el atributo de Dios, glorificando al mismo Dios. Dios, acuérdate, esta cuestión de la gloria del Señor es hacer evidente el atributo de Dios. En la cruz se hizo totalmente evidente, repito, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz. Y todo eso se reconcilió en Cristo. Dice el verso 11, Salmo 85, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino.
te das cuenta que el salmista está hablando de la bondad de Dios y de su misericordia. Dice el verso 11, la verdad brotará de la tierra. La verdad, tal vez cada uno de nosotros no nos haría demasiado felices o demasiado gozosos que la verdad brotara de la tierra, que toda la verdad se hiciera evidente. ¿Por qué? Porque bueno, saldría nuestra verdad y saldría, por ejemplo, lo que hay en nuestro corazón. Saldría lo que somos, ¿no? Pero aquí está hablando, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Esta verdad ahora expuesta delante de la justicia del Señor. Pero dice el verso 12, Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Una descripción me parece muy importante con respecto a la misericordia. El Señor dará el bien y el Señor nos ha dado su bien. Lo había hecho con David, lo hizo con el pueblo de Israel tantas veces, ¿no? Y dio también su fruto. La justicia irá por delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. David conocía a Dios. David había pasado mucho tiempo con el Señor cantando. Este es un canto, misericordia y juicio cantaré. David está haciendo de estas dos palabras irreconciliables su canto, ¿no? Y canta la misericordia y juicio. A David entonces, siendo un rey joven o que apenas llegaba al reinado y a aplicar justamente esto, le preocupaba lo que era Dios y lo que conocía de Dios. Y David conocía de Dios que Dios es misericordioso y que Dios es justo. Entonces él en su reinado había dispuesto repetir lo que conocía de Dios, aplicar misericordia y aplicar justicia. Él conocía estos principios que están arraigados no en el corazón de David, no en el hombre, porque nosotros sabemos claramente, conociendo quiénes somos y quién es el hombre y el corazón y la naturaleza caída, estos atributos no están arraigados en el hombre, en los gobiernos. En realidad estos atributos están arraigados en Dios mismo. Antes de que él pudiera ejercitar eso, él buscaba entender la misericordia, cantar de la misericordia y la justicia de Dios. Y es lo que dice Salmo 101, verso 1, a ti cantaré yo, oh Jehová. Como ya te decía, David hizo de esto su canción. De la misericordia y del juicio hizo su canción. A ti cantaré yo, oh Jehová. Los atributos que para escribir este salmo toma de Dios son, o las características que David toma de Dios para escribir este salmo, repito, son la misericordia y el juicio. Y lo hacen una canción. Lo hace una canción. Pero nosotros vamos a encontrar en esta canción no solo esas canciones que a veces nosotros empezamos a repetir y la cantamos porque a veces pues es la alabanza o la canción que está sonando el domingo. Pero ¿no te ha pasado que de pronto estás cantando una alabanza y te das cuenta de lo que está diciendo y de pronto dices, ay, esto está demasiado fuerte, mejor me retraigo un poco de cantar esto, ¿no? Porque a veces solamente estamos repitiendo, pero aquí es una canción, una mezcla en esta canción, eso, de alabanza y del propósito de vivir una vida santa, que no solo se quede en la canción, sino una disposición del corazón a vivir una vida santa. Como vamos a ver más adelante, nosotros, aunque hoy tengamos esa disposición, o vamos a hablar de David. David tenía esa disposición honesta, aunque podemos ver más adelante que su reino no fue totalmente, ¿no?
vamos a decir, marcado con estas cosas, ¿no? Pero él, aunque era factible o era probable, como fue evidente su error y su pecado, él antes de todo había dispuesto en su corazón tener la integridad como rey que Dios pedía y ser semejante a Dios en esto. Y nosotros, como decía hace unos minutos, es importante que dispongamos nuestro corazón. No pienses en, no, pues voy a intentar hacerlo, pero a la mera hora no me va a salir. No, dispongamos nuestro corazón a ser personas santas y personas íntegras delante del Señor, como Dios mismo ha sido. Alabar al Señor, pero con el respaldo de una vida santa. Dice el verso 2: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Entenderé el camino de la perfección, dice aquí, cuando vengas a mí. El anhelo de David del Señor, ¿no?, estaba relacionado con esa disposición de su corazón a vivir de manera sabia, santa, perfecta, ¿no?, como vamos a ver un poquito más adelante. Y él entonces determinó que su reinado estuviera marcado por estas cosas, ¿no? Pero dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Cuando vengas a mí. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente del verso 2, Salmo 101, verso 2. Dice, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Una versión en inglés dice, me comportaré de manera sabia y de manera perfecta. Eso es lo que había en el corazón de David. Él no estaba, cuando nosotros, no sé, el ejemplo que ponía hace unos minutos, ¿no?, llegamos a una posición de autoridad o llegamos a una posición a la que anhelamos llegar. En este caso, David había llegado a ser rey después de muchos años, décadas, de que él sabía que iba a ser el rey, ¿no? Pasan muchos años hasta que él asciende al trono, ¿no? ¿Qué hubiera pasado por nuestra mente? Cuando sea rey voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿En verdad hubiera pasado en nuestro corazón ser personas íntegras? David no dijo, ¿no?, ahora que soy rey, ahora voy a poder vivir una buena vida con los recursos económicos que voy a tener. David no dijo eso. David dijo, me comportaré sabiamente. Voy a llevar una vida intachable. El propósito de David no era mostrar lo importante que era, ¿no?, al llegar a ser rey y demostrar, ¿no?, pues voy a llegar con todos mis detractores y ahora sí les voy a decir que soy rey. El propósito de David era vivir una vida intachable. ¿Te das cuenta? No decía, voy a castigar a mis enemigos, ¿no?, a todos ellos ahora tráiganlos y que paguen lo que hicieron en contra mía. En cambio de eso, lo que dijo David, me voy a comportar de manera íntegra. Eso, repito, estaba en el corazón de David. Pero él dice ahí mismo en el verso 2, la NTV dice, ¿cuándo vendrás a ayudarme? La Reina Valera dice, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. David también sabía que esta vida de integridad que él quería vivir, esta vida perfecta, sabia, santa delante de Dios, no iba a ser en sus fuerzas, no iba a ser por sus capacidades. Él está diciendo, cuando vengas a mí. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Nosotros sabemos que separados de Dios, nada podemos hacer. Y David lo sabía. Y David sabía
que para gobernar de manera íntegra, sabia, honesta, justa, misericordiosa, lo que necesitaba es la presencia y la ayuda de Dios. Y es lo que hoy nosotros necesitamos. Te voy a leer unas palabras de Spurgeon. Spurgeon dice: David siente la necesidad no solo de la ayuda divina, sino también de la presencia divina. David no solo quiere que Dios lo ayude, David quiere que Dios esté con él. Estar en la presencia de Dios. Me recuerda mucho a Moisés. ¿Te acuerdas que él tiene un llamado del Señor y le dice: ve y vas a atravesar el desierto, cumple ciertas cosas para que lleves al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Y de pronto al pueblo se le ocurre hacer un becerro de oro, ¿no? Y el pecado y todo lo que nosotros sabemos. Entonces Moisés sube con Dios, ¿no? Está con Dios y Dios le dice, bueno, después de traer el juicio al pueblo, todo lo que el pueblo cosecha de ese pecado y de su lejanía a Dios, ¿no? Le dice Dios a Moisés: ok, continúa con lo que te dije que hicieras. Continúa, sigue haciéndolo, ¿no? Tenía la indicación de parte de Dios de llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Y Dios le dice: hazlo. Pero ¿sabes qué? Pero yo no voy a ir contigo. Yo no me imagino la cara de Moisés. Moisés no solo anhelaba la indicación y la ayuda de Dios, Moisés anhelaba la presencia de Dios. Tanto que le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tu presencia no está conmigo, yo no voy. David sabía que necesitaba, para vivir una vida íntegra y llevar este gobierno, este reinado, como él había dispuesto en su corazón, necesitaba no solo la ayuda de Dios, sino necesitaba la presencia de Dios. Hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer. No puedes llevar una vida santa, no puedes llevar una vida justa, no puedes... deja tú el reinado, casarte, ¿no? Terminar una carrera, ir a trabajar, ¿no? De una manera íntegra, honesta y que refleje a Dios. Tenemos la indicación de Dios, por ejemplo, de ir y hacer discípulos, ¿no? Y sabemos que las cosas en este mundo y en esta tierra se van a poner complicadas. Así que, hermanos, no solamente necesitamos la indicación de Dios, sino la presencia de Dios con nosotros. Y ese debe ser nuestro anhelo. Y tal vez sí hemos tenido la disposición de hacer las cosas bien. Tal vez sí hemos tenido la disposición en nuestro corazón de ser honestos, de no caer en pecado, de no hacer tal o cual cosa. Y hemos visto que no lo hemos conseguido. Pero será que lo que nos falta es el ingrediente más importante, que es la presencia de Dios con nosotros, ¿no? Y poder decirle a Dios: Señor, si tú no me acompañas, yo no voy, ¿no? Imagínate, ¿no? Ir al trabajo, tener una posición de autoridad, tomar decisiones. Pero ya no solo eso, ¿no? Esta cuestión incluso de abrir tus ojos, despertarte y salir de tu casa sin la presencia de Dios, ¿no? Abrir la puerta, ¿no? Y ahí entra el airecito que te despeina, ¿no? Y todo lo que se viene ese día, y poder decirle al Señor: Señor, si tu presencia no viene conmigo, yo no voy. Necesitamos, hermano, la presencia del Señor hasta para salir de las cobijas en la mañana. No podemos solos. Es lo que está diciendo Spurgeon, te lo vuelvo a leer. David siente la necesidad no solo de la ayuda divina, sino también de la presencia divina, para que pueda ser instruido, santificado
y apto para el cumplimiento de su alta vocación. David anhelaba una visita más especial y efectiva del Señor antes de comenzar su reinado. Que es lo mismo, repito, que necesitamos tú y yo para incluso salir de nuestra casa. Verso 2, regresa por favor, Salmo 101, verso 2. Dice así: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Voy a ser recto y voy a llevar una vida perfecta e íntegra cuando tu presencia esté conmigo, cuando tu presencia me acompañe. Y sigue diciendo: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Llamo tu atención a esta última frase del verso 2. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La NTV traduce esa última frase: en medio de mi propio hogar. Cuando David le está diciendo a Dios que va a andar en integridad en su casa, no está hablando del palacio, no está hablando de Israel, ¿no? Del gobierno al que venía. Cuando David le está diciendo al Señor que va a andar en integridad en su casa, está diciendo lo que la NTV explica: en mi propio hogar. David está tomando una determinación que no solo incluye el gobierno, el palacio, las cosas por hacer, sino incluye su casa. Esa frase, o más bien esa palabra casa, que se traduce en la Reina Valera como casa, quiere decir aquel lugar que contiene a una familia, ¿no? Los que pertenecen al mismo hogar, una familia, una familia. Contradiciéndome yo mismo un poquito, ¿no? Que te decía, no podemos salir de la puerta sin la presencia de Dios, ¿no? Ya mi ejemplo no quedó tan bien, porque ni siquiera salir de nuestra casa, ¿no? Lo que dice David es que en su hogar, con los suyos, él va a andar en integridad. Muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia, o salimos y en el trabajo somos quizá reconocidos, tenemos, bueno, él es fulanito y tiene cierto nombre, una fama más o menos correcta, ¿no? ante los demás. Pero hermano, preguntémonos, ¿no? ¿Qué opinan en casa de nosotros? ¿No? ¿Qué opina tu esposa, hermano? ¿No? ¿Qué pensará de ti? ¿En casa tienes esa vida de integridad y de misericordia? ¿No? ¿De justicia y de misericordia con tus hijos? Hermana, ¿qué pensará tu esposo de ti en casa? Ya olvídate de salir de ella y llegar a una posición de autoridad. Esto se inicia, y David lo sabía, en casa. Te voy a leer otra frase. Un comentarista dice esto: entiende que la vida en el hogar, en la vida en el hogar, Dios te está educando y entrenando para las mayores victorias. Allí estás aprendiendo las lecciones más profundas de santificación. ¿Te das cuenta lo que dice este autor? Ahí en tu casa estás aprendiendo las lecciones más profundas de santificación con los tuyos, con tu esposa, con tu esposo, con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tus hermanos. Sigue diciendo este autor: no necesitas correr a convenciones, sermones y reuniones de santidad. Si decidieras entrar en tu casa con un corazón recto y perfecto, descubrirías lo lejos que eres de ser perfecto y cómo eres el menor de sus santos, ¿no? Lo que pasa en casa y la opinión que hay en casa de nosotros es lo que en verdad, o es lo más parecido a lo que somos. No pretendamos salir a una posición de autoridad. Pablo le dice a Timoteo, hablando de aquellos que querían ser diáconos o querían servir, acomodar cosas, ¿no? Decía, primeramente tienen que ser probados,
Y algo importante decía, que gobierne bien su casa y a sus hijos. Para Dios, hermano, es totalmente importante y relevante lo que pasa en nuestras casas. A veces es lo último que pensamos, ¿no? Ya salí de mi casa y bueno, llego con una victoria a casa y ya en casa perdemos el estilo, ¿no? No, ahí empieza, dice este autor, la verdadera lecciones de santidad, ¿no? Te pongo mi ejemplo, ¿no? De pronto mi esposa me dice, allí en su casa, la casa de todos ustedes, es un tercer piso, entonces cuando llega la basura hay que correr, ¿no? Y bajar y subir 3 pisos y pues bueno, varios de ustedes saben, ¿no? Y ha pasado que de pronto pues llegas ya a los 3 pisos, ya las bolsotas y ya el camión ya se fue, ¿no? O sea, pero bueno, de pronto mi esposa, óyeme, ¿tiras la basura? Híjole, probablemente sea la mayor lección de santificación. Hermano, no quiero, ¿no? Y ella ahorita le preguntan. O sea, no me emociona ir a tirar la basura, ¿no? Y no digo así de... Hay veces que paso la prueba y digo así. Pero honestamente la mayoría de veces no paso la prueba, ¿no? Y hoy pienso en mi corazón, en esas respuestas está algo totalmente determinante de mi relación con Dios, ¿no? Y digo, tengo ejemplos un poco más subiditos, pero ahorita no. A lo que quiero llevarte es, ¿cómo estás en tu casa? ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Cómo le respondes a tu esposa? ¿Cómo le respondes a tu esposo? ¿No? Les iba a contar otro, pero mejor. Lo mejor ya no. ¿No? En casa demostramos de qué estamos hechos. En casa demostramos lo que somos delante de nuestro Dios. Ahí no nos podemos esconder, ¿no? Un día acércate a tus hijos y pregúntale, oye, de verdad hay muchas familias que tienen miedo a que llegue, por ejemplo, el papá, ¿no? Ya llegó tu papá, ya llegó y bueno, pues, bueno, pongo ejemplos de hombres porque soy hombre. Pero para todos, ¿no? Hermano, pregúntate de verdad. Y no tiene mucho sentido lo que vayas a hacer fuera de tu casa si en tu casa no eres íntegro y no dispones en tu corazón a hacerlo, ¿no? En integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa con los míos, en mi familia, ¿no? Y dice el Salmo 101, verso 3, dice, no podré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Otra de esas determinaciones de David al llegar al trono es, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. La NTV dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Otra vez, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Te das cuenta que no solo se trata lo que hay en mi corazón, lo que habita en mi corazón o lo que habita en mis pensamientos, sino la determinación incluso empieza con lo que ponemos delante de nuestros ojos, lo que atinamos a ver, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Es importante determinar y tener una determinación. ¿Qué vas a hacer cuando estas cosas se pongan delante de ti, ¿no? Repito, no te esperes a que entre en el corazón, no te esperes a que entre a tus pensamientos. Determina desde el principio, no pondré delante de mí cosa injusta. No voy a mirar cualquier cosa vil o vulgar, ¿no? Ver, incluso yo te diría escuchar, ¿no?
no te esperes a que sea algo que esté anidado en tu corazón. No lo veas, no tiene sentido. Esto es algo que David cumplió. Ve por favor a 2 Samuel 11, verso 13. Separados de Dios, nada podemos hacer. Si no estamos en la presencia de Dios, no vamos a poder hacer y cumplir las determinaciones que hayamos dispuesto en nuestro corazón. 2 Samuel 11, verso 1 dice así: Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David descuidó su determinación. Él lo que tenía que hacer es, dice, en la época en el que los reyes salen a la guerra, en el tiempo que tú tienes que estar trabajando, o en el tiempo en el que tú tendrías que estar sirviendo al Señor, en el tiempo que tú tendrías que estar en oración, David decidió quedarse viendo Netflix, ¿no? o alguna red social o alguna cosa así, ¿no? Y eso fue el inicio. No cuidó sus ojos, dice verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, ¿no? O sea, estaba la guerra. ¿Y qué estaba haciendo David? Acostado, ¿no? Imagínate todos sus hermanos luchando. ¿Te acuerdas lo que dijo? Ay, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo, ¿no? Cuando David cae en pecado y que el esposo, ¿no? Ay, se me olvidó el nombre. Urías viene, ¿no? Y Urías, ¿qué dijo? ¿Te acuerdas? Cuando David le dice, ve y está con tu esposa, ¿no? Y él dice, ¿cómo voy a estar con mi esposa si todos mis compañeros y el ejército están en la guerra? ¿Yo cómo voy a estar haciendo eso? Pero el rey estaba rascándose la panza, ¿no? Levantándose tarde, se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. ¿Cómo le llaman, no? En inglés cuando estás pasando el control remoto, ¿no? Tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, cuando estás pasa el control remoto. Se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué dice? Y vio. ¿Por dónde entró el pecado? Por los ojos. Con todo y la determinación que tenía David, ¿cuál fue su descuido? Ver lo que no. Él sabía el riesgo de ver. Tan lo conocía que le dice a Dios: no voy a poner cosas injustas delante de mis ojos, y no voy a ver cosas inconvenientes, y no voy a ver cosas viles o vulgares, ¿no? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Separados de Dios, nada podemos hacer. Necesitamos estar en lo que Dios, si Dios le había dado el gobierno a David, él tenía que estar en la guerra, él tenía que estar dirigiendo a los ejércitos, él tenía que estar haciendo ciertas cosas. Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que estar ocupados en lo que Dios nos ha dicho. Está demasiado sobrevalorado el tiempo libre, ¿no? El tiempo libre, así como que lo atesoramos como si fuera eso, un tesoro bien grande. Ocupa tu tiempo, hermano. Ocupa tu tiempo en lo que Dios te ha dicho que hagas. Si eres rey, siendo rey. Si eres papá, siendo papá. Si eres un joven cristiano, en lo que tiene que hacer un joven cristiano. Desde nuestros ojos. No podemos pensar que David era hipócrita, ¿no? Porque él dijo: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, ¿no? Y finalmente David no cumplió esto, ¿no?
Pero no podemos decir que era hipócrita por su fracaso, ¿no? La hipocresía hubiera sido tal vez que él le pusiera otros estándares o esos estándares de santidad a alguien más y él no los cumpliera, ¿no? Finalmente, cuando David es expuesto y es confrontado, él se da cuenta de su pecado y viene delante del Señor arrepentido. El punto es, no, hermano, no olvidemos las determinaciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón, las determinaciones que como David tenía. No nos descuidemos ni tantito, no descuidemos nuestros ojos de esto. Y bueno, el Salmo completamente, ¿no? Lo leímos, pero te suplico que lo puedas leer una vez más en tu casa. Ya no tenemos tiempo, pero podrías pensar que este Salmo está lleno de una intolerancia en general a muchas cosas, ¿no? Pero bueno, este Salmo no está lleno o no es algo en contra del error teológico o en contra de alguien que se está comportando mal o alguien que políticamente, en el caso de David, ¿no? Era una insubordinación hacia el rey, etcétera. Sino tú vas a observar en este salmo que está más bien en contra y totalmente lejano de el corazón orgulloso, de las miradas altivas, de del fraude, del engaño, de las mentiras, ¿no? Y es algo que nosotros podemos ver. Verso 5, por ejemplo, ¿no? El que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Ahí mismo dice, al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Verso 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Así que, hermano, nosotros tenemos, así como David, la oportunidad de venir arrepentidos delante del Señor y de gozarnos y de cantar de su justicia, pero también de su misericordia, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. La lección de hoy creo que es poder venir como David con estas determinaciones. No te esperes a que llegue el momento que tú seas, ¿no? Quizá falta mucho para que seas un padre de familia, tal vez. Quizá falta mucho para que seas, pon en tu mente esa posición, tal vez, o algo que tú anhelas, ¿no? Pero desde hoy empieza a determinar lo que vas a hacer cuando llegues a ese punto y no lo quites de tu corazón y no te salgas de la presencia y del consejo de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, misericordioso. Gracias, Señor, por tu justicia y tu misericordia. Dice el Salmo 19, Señor, que nosotros podemos amar tus juicios. El salmista decía, cuánto amo tus juicios. Y Señor, hoy podemos nosotros decir esto, cuánto amamos tus juicios. Queremos, Señor, venir delante de ti y llegar delante de ti sin temor a poder hacer esta oración. Señor, gracias por tu juicio. Aquel que te teme y aquel que vive en integridad, tus juicios se convierten en sus canciones, porque, Señor, hemos andado en tu misericordia también, bendito Señor. Sabemos, Señor, que somos propensos, tan propensos al pecado. No podemos ocultarlo, es algo que sabemos que somos. No somos diferentes a David, Señor. David era un rey y su pecado trascendió a muchas personas, Señor. Y así, Señor, nosotros también, quizá nuestro pecado no trasciende a tantas personas, pero definitivamente nuestro pecado afecta, Señor, a nuestra familia, a la gente que está alrededor, Señor. Permite, Señor, que los que estamos aquí podamos glorificar tu nombre, exaltar quién eres tú, Señor, exaltar tus juicios, exaltar tu misericordia, Señor. Y
tener el compromiso de vivir delante de ti una vida justa, una vida perfecta, una vida recta y santa, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos, Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga. Buenas noches. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.